José del Campo Gorostidi, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alejandro. Doctor, ingeniero de minas, y con él vamos a analizar, la pandemia del coronavirus y su repercusión en la economía. Juan José, estamos en un momento en el que parece que nos empiezan a faltar las respuestas, ¿no? Nos sobran las preguntas en virtud de este momento actual en el que parece que es muy difícil, si no imposible, salvar la economía y la salud. Sí, efectivamente. Probablemente hemos llegado a una situación en la que no hay ni salud ni economía. Ujú, ujú. ¿Y se puede salvar la economía y la salud o simplemente las políticas del mundo no están llegando a ese desafío? Sí, naturalmente que se pueden salvar. De hecho, en el contexto de los diferentes países del mundo, el desempeño no ha sido uniforme. Hay Ujú, países que han sabido conjugar este reto que ha supuesto la pandemia y la economía con éxito. ujú, Y hay países que no. Y tristemente, España ocupa una posición muy negativa en este campo. ujú, ujú. Por tanto, tu análisis respecto de la realidad española es que en nuestro país no se está salvando ni la salud ni la economía. Y yo creo que los datos son muy clarificadores. Ujú, Tenemos un problema de gobernanza. Tenemos un problema de gobernanza porque es evidente que la política actúa como vasos comunicantes en la gestión de la pandemia y nos hemos encontrado con una sanidad descentralizada con 19, 17 más 2, pero que en realidad son 18 gestores del sistema, sin que a nivel del gobierno haya habido, en mi opinión, una gestión adecuada porque no se ha atendido a los criterios científicos y técnicos suficientemente. ujú, ujú. ¿Y se podría haber hecho mejor o se podría estar haciendo mejor? Vuelvo a repetir, creo que de la ola 1 o de la Ujú, oleada 1 de la pandemia no se sacaron las debidas consecuencias y, por el contrario, a finales del mes de junio se consideró que se había vencido al virus, lo ujú, cual evidentemente ha quedado demostrado en esta ola 2 que no se trataba de una casodemia de asintomáticos, sino que se trataba de una circulación del virus que no fue detenida a tiempo y que no se aplicaron las herramientas de gestión adecuadas para evitar lo que se ha producido tanto en España como en Asturias, que ha sido un crecimiento exponencial de los contagios eh, una vez que se entró en la transmisión comunitaria. ujú. Según su modo de verlo, ¿qué es lo que se ha hecho mal y qué debiera de haberse hecho de un modo diferente para evitar esta segunda ola o para disminuir los efectos que han sido, justamente de segunda ola, ¿no? En la que hemos tenido muchos contagios y muchas pérdidas humanas. Sí, a raíz de un esfuerzo muy importante y con el consiguiente quebranto de la economía española, que supuso el confinamiento estricto de la población, pasamos un verano en el que se levantaron restricciones, no hubo controles a la llegada procedente de otros países y otras comunidades, como lo vivimos en Asturias, y los indicadores a partir de junio, finales de junio, principios de julio, indicaban que se estaba desarrollando la ola 2 y en ese momento no existían criterios uniformes de niveles de riesgo en cuanto a indicadores que pudieran permitir una gestión temprana y eficaz de los rastreos. A partir de ahí se entró ya en una situación que todos tenemos en la retina, muy reciente en Asturias, con un desbordamiento del sistema sanitario que obligó a tomar otras medidas que tenían un fin, que era disminuir la movilidad, para, a través de la disminución de la movilidad, tratar de contener la expansión del virus, como así ha sido. ¿Cuál es el problema? El problema es que los focos no han tenido una estrategia de tratamiento adecuada. Me refiero, por ejemplo, a los centros sociosanitarios, donde todavía estos días se está publicando en la prensa que
se considera que poco más hay que hacer. ¿Cómo que poco más hay que hacer? Una PCR al mes es suficiente para controlar la circulación del virus en los centros sociosanitarios, cuando la ciencia y la industria farmacéutica y los profesionales de la medicina asturianos, españoles, conocen que existen test de antígenos a disposición con un coste que puede estar en el entorno de los 4,5 euros por test. Por tanto, testar no quiere decir lo que haya que hacer, sino que hay que hacerlo selectivamente, pero que podría tener un coste y una factibilidad de realización. Por tanto, no hay que poner disculpas en el sentido de que es muy difícil el control en los centros sociosanitarios, por supuesto, porque la tipología de los centros es la que es, pero es indudable que se pueden desarrollar otras estrategias, y a los hechos me remito. Hay países que han optado por hacer test masivos. Puede ser el caso de Emiratos Árabes Unidos o de Dinamarca, con una tasa de 1,6, 1,3 test por habitante. Traducido a Asturias serían 1.300.000, 1.200.000 test. Y hay otros países que lo han hecho de una manera diferente, gestionando los focos de riesgo y aplicando una estrategia de testeo selectiva y muy ágil para que allí donde se producen brotes y contagios se corte de raíz el problema. Pero no se corte y se tomen medidas cuando el indicador 14 días está en 300. En un estudio realizado en base a datos empíricos, con toda la dificultad que tiene el tratamiento de datos en España, por la variación de criterios, por no haberse analizado el sistema de medida, por los cambios continuos de registro, por la inexistencia de criterios uniformes y constantes en el tiempo. Bien, a pesar de todo esto, digo que el estudio señala que cuando el indicador está por encima, indicador de índice acumulado de contagios 14 días por encima de 25, entra el sistema en una fase en la que la eficacia de los rastreos es una herramienta fundamental para no superar el nivel 100, porque si se supera el nivel 100, lo que nos dicen los estudios de todas las comunidades españolas es que desgraciadamente se llega al nivel 300. Por tanto, haber establecido tarde y, en mi opinión, mal, un semáforo de riesgos en niveles muy altos nos ha llevado a una situación de saturación hospitalaria, cuando las medidas tendrían que haber sido mucho más tempranas y con herramientas más eficaces. Luego, ¿no tendríamos, según su modo de verlo, Juan José, haber permitido una movilidad en el verano, o se refiere más bien a que sí movilidad, pero con controles que por entonces, en fin, no eran parte de las decisiones? Sí, yo creo que, y esto es una responsabilidad que en primera instancia corresponde a los mandatarios, a los gestores, pero en la que estamos implicados toda la sociedad. Yo creo que es tremendo que para garantizar la salud pública haya que llegar a un lockout, que es lo que desde la Administración se ha propiciado, ¿no? Es decir, que no haya otra forma de controlar la pandemia que cortar la circulación. Y cortar la circulación afectando a negocios, y aquí entramos en la derivada económica del problema. Negocios que algunos de ellos dicen, y en base a datos, oiga, pero usted, ¿cómo me cierra mi negocio si en los registros del propio ministerio yo no soy un foco de contagios? Y la respuesta es que tenemos que cortar la movilidad. Bien, entonces estaremos en una situación similar en tanto y cuanto no se desarrolle las vacunas, se implanten, se inyecten y generen inmunidad en la población, lo cual evidentemente va a llevar más tiempo del que todos desearíamos. Y en ese entretanto es fundamental la alerta temprana. Es fundamental desplegar las herramientas con agilidad. Todavía hoy salía en los medios de comunicación que mañana el Comité de Expertos Asturianos decidirá acerca de la pertinencia o no de la aplicación de test de antígenos a razón de un frecuencial de un test por semana en los centros sociosanitarios. Bueno, yo creo que no hace falta sino preguntar a los expertos en salud y en técnicas analíticas de nuestra propia región para que pueda implantarse estas y otras medidas
que, al igual que me refiero a los test, podría hacerlo en relación a otros temas que han sido comunicados, publicitados y no ejecutados. Por tanto, no es cuestión de poner solo el acento en la crítica, pero creo que es pertinente que se hagan las cosas de otra manera, porque si no, la ola 2, a diferencia de lo que piensan otros expertos, mi opinión a través del análisis estadístico de los datos, es que la ola 2 se simultaneará con una ola 3 y que el nivel al que se bajen los contagios dependerá de la eficacia de las medidas, por supuesto también de la responsabilidad de la sociedad, pero fundamentalmente de las medidas de prevención y de gestión. Juan José del Campo Gorostidi, doctor ingeniero de minas, ha estado con nosotros analizando la pandemia desde su punto de vista y de la repercusión económica y también social que ha tenido y que tiene la COVID-19. Juan José, muchísimas gracias y un saludo desde la buena tarde. Muchas gracias.